tal amigos? ¿Cómo están? Soy Estefanía Arrada, qué gusto poder saludarlos. Bienvenidos a Noticias 365. Empezamos. La información que hay que saber y entender, lo que está ocurriendo en Bolivia y el mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar, una mirada completa a la actualidad, todos los días, todas las noticias, los 365 días. Noticias 365, por Bolivia 365. Arrancamos hablando de Andrónico Rodríguez porque sería el nuevo presidente de la Cámara de Senadores y Freddy Mamani sería el presidente de la Cámara de Diputados. Así ha determinado la primera reunión de la bancada del Movimiento al Socialismo. Andrónico Rodríguez presidiría la Cámara de Senadores y Freddy Mamani sería el presidente de la Cámara de Diputados. Así lo dieron a conocer los legisladores electos en las pasadas elecciones. De manera muy unánime, bajo consenso, se tomó la decisión. Decisión interna, ¿no? Todavía se va a formalizar, obviamente, entre todos los frentes políticos y esto se verá la próxima semana. Esperemos estar a la altura de la exigencia de la historia, son momentos muy delicados. Creo importante entrar a un proceso de reconciliación. Hay que hacer por supuesto un acuerdo de unidad a nivel nacional. Recordemos que Andrónico Rodríguez es senador por Cochabamba y Freddy Mamani es diputado por el Departamento de La Paz. Yo he sido también dirigente nacional de los Maestros Rurales de Bolivia y hemos estado en diferentes momentos tan importantes en la preparación de nuestros hermanos y hermanas, quienes son parte de nuestra dirigencia nacional. Al respecto, la presidenta de la Cámara de Senadores destacó la designación de Andrónico Rodríguez y afirmó que la renovación es buena. Muy feliz, muy contenta porque creo que todos los jóvenes esperábamos renovación. Él ha hecho una campaña muy dura, es un joven muy preparado, es licenciado en Ciencias Políticas y ha demostrado su liderazgo en todo este tiempo. Creemos nosotros que nosotros le auguramos todos los mejores deseos, que Dios siempre lo acompañe y lo pueda llenar de sabiduría para tomar decisiones correctas. Entre tanto, el senador electo Leonardo Loza corroboró que la presidencia de la Cámara de Senadores será ejercida por el Trópico de Cochabamba, mientras que La Paz se hará cargo de diputados. Anunció que la decisión se oficializará por parte de la Dirección Nacional del partido. Para tomar esta decisión, el Movimiento al Socialismo se reunió en la zona de Huachilla, en la ciudad de La Paz. La Asamblea Legislativa determinó iniciar un juicio en contra de la presidenta Yanine Áñez por los casos de Sencate y Sacaba. Al mismo tiempo, van en contra de 11 ministros de su gabinete. Al respecto, la presidenta Yanine Áñez se ha manifestado y ha dicho que va a defenderse desde Bolivia. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe de su comisión mixta que recomienda un juicio de responsabilidades contra la presidenta Yanine Áñez por genocidio y otros delitos por los hechos de Sencate y Sacaba. La comisión ha recomendado poder realizar un juicio de responsabilidades a la primera mandataria, a la señora Yanine Áñez. Y bueno, este informe se tendrá que remitir a la Fiscalía, a la Contraloría y al Procurador. De igual manera se dejará el informe para que la siguiente legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no, porque de acuerdo a la ley 044 se requiere el apoyo de 2/3 para proceder a Pero la aplicación del mismo dependerá del nuevo órgano legislativo, donde el Movimiento al Socialismo no tiene 2/3. Que se haga un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria y contra el ministro de Gobierno y de las Fuerzas Armadas y algunos comandantes policiales y militares que intervinieron en esta masacre. Eso es lo que ha determinado y ha sido aprobado, ustedes saben, por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al respecto, la presidenta del Estado, Yanine Áñez, afirmó lo siguiente en su cuenta en Twitter: "El MAS me inicia juicio. Soy inocente de sus acusaciones. Solo pido una investigación imparcial. Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia. Me lo debo a las familias bolivianas. Por ellas hicimos los bonos. Controlamos el virus y sostuvimos la democracia. Aquí estoy y doy la cara", afirmó Yanine Áñez en su cuenta en Twitter. El informe presentado por el órgano legislativo recomendó autorizar 2 juicios de responsabilidades por la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, al haber emitido el Decreto Supremo 4078, que en su artículo 3 señala que el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estarán
exentos de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad. Será la nueva legislatura quien determine si hay o no este proceso en contra de la Presidente. Pero cambiamos de tema y es momento de hablar del Ministerio de Relaciones Exteriores porque ha mandado notas a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea para que observen las prácticas autoritarias del movimiento al socialismo, así lo ha manifestado. La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longarich, envió notas a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, denunciando las acciones tomadas en la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, que modificó artículos del reglamento de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. A su vez, Longarich criticó la cooptación de la justicia a favor de la próxima gestión e invitó a representantes de estos organismos a observar el país para prevenir prácticas autoritarias del próximo gobierno del movimiento al socialismo. La carta de la autoridad diplomática dirigida a estas organizaciones afirma lo siguiente: lo que debió ser una transición democrática y pacífica se ha visto empañada por acciones ilegales y arbitrarias. En los pasados días, durante las últimas sesiones de la Cámara de Senadores y Diputados, la bancada del Movimiento al Socialismo modificó sus reglamentos, eliminando el requisito de 2/3 para la aprobación de decisiones fundamentales en la Asamblea Legislativa Plurinacional, al no contar con los 2/3 en la siguiente legislatura. A su vez, la misiva afirma que el gobierno de Bolivia considera insólita la resolución inconstitucional de la Cámara de Senadores, que demuestra un claro intento de debilitar el Estado de Derecho y la democracia, y que imposibilitaría a los legisladores electos de la oposición ejercer sus funciones de control, afirma. Al respecto de la organización de transmisión de mando, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó en un comunicado que no invitará al expresidente Evo Morales a los actos de transmisión de mando del 8 de noviembre y tampoco cursó invitación a Nicolás Maduro. Pero se dio a conocer la invitación cursada a Juan Guaidó en representación de Venezuela en el acto de toma de mando de Luis Arce Catacora. El presidente electo Luis Arce Catacora se reunió con su bancada y pide al gobierno de Yanine Áñez hacer un corte de gestión. Luis Arce Catacora, el presidente electo, pide al gobierno de Yanine Áñez realizar un corte de gestión inmediato. Según Marianela Prada, coordinadora de la transmisión de mando, después de una reunión, indicó que el presidente electo Luis Arce Catacora pide al gobierno de Yanine Áñez realizar un corte de gestión. Aparte, hemos pedido que se realice un corte administrativo de gestión inmediatamente y de que por favor no se asuman medidas económicas, políticas sociales que afecten el futuro del pueblo boliviano. La reunión se llevó a cabo en el piso 21 del nuevo Palacio de Gobierno, entre funcionarios de la gestión transitoria y representantes de las autoridades entrantes. Bolivia espera recuperar la figura de la primera dama después de 14 años sin esta figura. Lourdes Brígida Durán, esposa del presidente electo Luis Arce Catacora, durante la entrega de la credencial del presidente electo Bolivia el 28 de octubre del 2020 en La Paz, Bolivia, se espera contar nuevamente con la primera dama, tras más de 14 años de ausencia de esta figura, que por los próximos 5 años puede caer en Lourdes Brígida Durán Romero, la esposa del electo del país, Luis Arce. Tras casi 14 años de gobierno del expresidente Morales, quien es soltero, nadie ocupó esta figura, como tampoco en los 11 meses del Ejecutivo Transitorio de Áñez. El Comité Cruceño anuncia una huelga de hambre en las puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Carlos Mesa rechaza de que haya existido un fraude en las elecciones del 18 de octubre, pero anuncia de que solo tendrían que reclamar la modificación de los 2/3. El Comité Pro Santa Cruz anuncia este jueves que realizará una huelga de hambre en puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ubicada en la Plaza Murillo. Presentando todas las pruebas correspondientes, exigiendo una auditoría externa y objetiva a las elecciones. Y mientras se realice este peritaje forense, no puede haber sucesión de gobierno. Sabemos que la lucha es dura, pero es justa, legal y legítima.
El ex candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa, representante de la segunda fuerza política minoritaria en la Asamblea Legislativa, dijo que no compartía las propuestas del Comité Pro Santa Cruz por las denuncias de fraude en las elecciones generales. Pero lamentablemente el comité ha mezclado dos cosas y las ha convertido en una: la defensa de los 2/3 y la crítica y prácticamente la sospecha de que hubiese fraude en el proceso electoral. Y en esa segunda parte no vamos a acompañar al Comité Pro Santa Cruz y no compartimos su punto de vista. En cambio, Yanice Vaca, activista y fundadora de Ríos de Pie, afirmó que las autoridades electas tienen que tener una lectura más amplia, por lo que deben diferenciar lo legal de lo correcto. No es correcto gobernar con imposición. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denuncia que Orlando Gutiérrez fue golpeado brutalmente cuando estaba bebiendo en el triunfo del movimiento al socialismo. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reveló este jueves que el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, fue golpeado aparentemente de manera brutal y que los directivos de la clínica SEMES, donde fue atendido, no permitieron el ingreso de derechos humanos, el Ministerio Público y la policía para que sea entrevistado en vida. Se encontraba el día 22 de octubre, en horas de la tarde, tratando de solicitar información a la clínica. También se encontraban personeros de la Defensoría del Pueblo y personeros de la Caja Nacional, tratando de requerir información a la clínica SEMES. Personal de la clínica SEMES no otorgaba ningún tipo de información porque les indicaron a estos personeros que estaban prohibidos de otorgar cualquier información respecto al señor Orlando Gutiérrez. Más adelante dijo que le preocupaban varios temas. El primero, que Gutiérrez habría estado bebiendo con algunos amigos en el festejo por la victoria del movimiento al socialismo. Habría recibido una golpiza y luego fue internado en la clínica. Una vez fallecido Gutiérrez, no dejaron de realizar la autopsia de ley, pese a que tuvo una muerte violenta, por lo que hay un manto oscuro sobre la muerte del dirigente minero. Lo que más preocupa a las autoridades es que Evo Morales, a través de su Twitter, acusó a la derecha por agresión. Regresa el MAS y empezaron las muertes y los encubrimientos y empezó la novela oscura. Los restos óseos exhumados el 25 de septiembre sí corresponden al exteniente Jorge Clavijo. Son 4 pruebas que concluyen con esta afirmación. Una huella impresa, la prueba de ADN y la evaluación radiológica fueron las 4 muestras que determinaron que los restos óseos exhumados el 25 de septiembre del Cementerio Celestial de La Paz corresponden al policía Jorge Raúl Clavijo Obando, el asesino de Analí Guaycho. Podemos concluir de forma inobjetable y con absoluta certeza y técnica científica que a través de la huellografía y genética forense los restos cadavéricos exhumados pertenecen al señor Jorge Clavijo, informó ayer el fiscal general Juan Lanchipa. Agregó que con esa determinación el caso ha quedado cerrado. El 10 de septiembre, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, solicitó la exhumación del cadáver que supuestamente pertenecía a Clavijo, muerto en 2013. Según la autoridad, había una duda razonable de que esos restos en realidad no sean del teniente de la policía. 15 días después, la Fiscalía procedió con la pericia. El primer estudio que realizó el Instituto de Investigación Forense, IDIF, al cadáver de Clavijo fue la criminalística huellográfica del dedo pulgar derecho obtenido de la mano. El segundo estudio fue el de dactilograma, huella digital impresa, del dedo pulgar derecho que se encuentra en la tarjeta en custodia del Servicio General de Identificación Personal, SEGIP. Ambas pruebas concluyeron que las huellas pertenecen a la identidad física humana de Clavijo. El tercer estudio fue la prueba de ADN. La muestra del cuerpo fue comparada con la del hijo de él y de Guaycho. La misma prueba se hizo con la hermana y el tío de Clavijo. Los restos cadavéricos de Clavijo determinan como padre biológico del menor, informó el director nacional del IDIF, Andrés Flores. El cuarto estudio que se realizó fue la evaluación radiológica desde el momento de exhumación y en la que participaron expertos. En esta prueba se revisó los huesos y la dentadura, tras la cual se estableció que pertenecen al policía. El abogado de la familia Guaycho, Eduardo León, dijo que los resultados realizados por el IDIF estas semanas tienen credibilidad por los protocolos que realizaron los especialistas y expertos desde el momento de la exhumación de los restos óseos, a diferencia del informe de la Fiscalía de 2013, cuando el jurista denunció que los dictámenes sufrieron alteraciones, se falsificaron protocolos e incluso se incorporaron elementos falsos. Como usted recordará, en febrero de 2013, Clavijo le dio 13 puñaladas a Guaycho, quien murió desangrada.
El policía escapó y días después se halló su supuesto cadáver en la vía Yungas. Fue enterrado y a las dudas que pertenecía a él seguían hasta este año. 7 años después se estableció que los restos corresponden a Clavijo. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen rescató a 12 víctimas de explotación laboral en Santa Cruz. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, de Santa Cruz rescató a 12 personas, entre ellos un menor de edad, víctimas de explotación laboral en una fábrica de chinelas, y aprendió a un grupo de ciudadanos chinos, informó este jueves el director nacional de su unidad policial, Alberto Aguilar. A denuncia de una persona, la FELCC desplazó al personal al barrio Sánchez, altura del kilómetro 10, y Cristo Redentor, donde se intervinieron una fábrica precaria de chinelas, explicó la autoridad. En el lugar constataron la presencia de 12 personas que eran víctimas de explotación laboral y de privación de libertad por parte de los dueños de nacionalidad asiática. Explicó que los extranjeros, bajo el pretexto de la pandemia por el COVID-19, no dejaban salir de esta fábrica precaria, porque no tenían ambientes adecuados y los obreros dormían sobre pedazos de plastoformo y cartones. En la intervención, la policía prendió a 6 personas y arrestaron a otras 7, tanto bolivianos como asiáticos. El caso fue remitido al Ministerio Público de Santa Cruz por los presuntos delitos de privación de libertad y trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral. Un niño de tan solo 9 años fue víctima de una violencia física y psicológica. La supuesta abuela, que debería proteger a este niño, permitió que su pareja abuse sexualmente de él. Él se encuentra hospitalizado en el Hospital del Niño. La violencia intrafamiliar no para en toda Bolivia. Un niño fue abandonado por su madre y desde entonces se quedó a vivir con su papá, su abuela y su tío de 16 años, quienes en vez de recibir amor y protección y cariño, solo recibió golpes y hasta un abuso sexual durante 4 años. Hoy, con 9 años, el niño está internado en un hospital de La Paz. Sufrió una fractura y bastantes heridas. Además, tiene cicatrices en todo el cuerpo, afirmó la trabajadora social del Hospital del Niño, Fresia Sarabia. De acuerdo con la profesional, el niño llegó el 23 de octubre al Hospital del Niño de La Paz e ingresó con anemia carencial, agresión física, maltrato psicológico y violencia sexual. Es un pequeño que sufrió todos los tipos de maltrato, sostuvo. El niño que sufrió violencia es uno de los 4 niños que en las últimas 2 semanas fue agredido brutalmente por sus familiares. Luego de este atroz hecho, la Defensoría de la Niñez del Alto denunció el caso por intento de infanticidio ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. De acuerdo con los datos, según el informe, la abuela tenía desviaciones psicológicas muy severas por la forma como actuaba y cómo trataba a su nieto. La profesional explicó que el niño fue sometido a una valoración psicológica. De acuerdo con el reporte del área, el pequeño contó que fue golpeado desde hace 4 años, luego de ser abandonado por su mamá. El niño contó al psicólogo que no recibía alimentos. Cuando su abuela comía algo, el pequeño se tenía que encerrar en su cuarto. Luego que la mujer terminaba de comer, le daba los huesos y las sobras, relató. Por eso el niño presenta anemia. Cuando llegó al hospital, tenía las plantas de los pies de color amarillo, afirmó. El niño también fue víctima de agresión sexual por parte de la pareja de la abuela. La mujer le dejaba que ese hombre tenga contacto sexual con el niño, dijo la funcionaria. Sarabia también relató que la abuela permitía que suceda todo esto con su nieto. Además lo amenazaba indicándole que no tenía que hablar de eso, o lo extorsionaba diciéndole que le regalaría algún juguete o algo para comer. Realmente una noticia lamentable e indignante, pero cambiamos de información y es momento de hablar del ex gobernador de Oruro, porque él anuncia de que nunca tuvo una orden de aprehensión y pide dejar la residencia mexicana una vez de que el movimiento al socialismo tome el gobierno. El exgobernador de Oruro nunca tuvo una orden de aprehensión y pide dejar al asilo diplomático de México en cuanto el MAS asume el gobierno. El miércoles se le rechazó una acción de libertad sobre el proceso que sigue en su contra en Oruro. En la audiencia de acción de libertad, la misma jueza de instrucción cautelar en lo penal de Oruro ha informado al Tribunal de Garantías que no se habría emitido ningún mandamiento de aprehensión en contra de Víctor Hugo Vázquez. El jurista explicó que contra Vázquez se tiene un proceso penal por uso indebido de bienes del Estado, presuntamente cometido mientras que él era gobernador en Oruro. Vázquez,
es una de las 7 autoridades refugiadas desde noviembre del 2019, residencia de la Embajada de México en zona sur de la ciudad de La Paz, luego de la renuncia de Evo Morales. Según antecedentes, el caso fue abierto debido a que el 9 de noviembre del 2019 una camioneta de la institución fue hallada transportando personas y objetos a un punto de bloqueo instalado afines al MAS, quienes de forma violenta buscaban atacar a los buses que transportaban mineros que partieron de Potosí a La Paz para apoyar las manifestaciones contra el fraude electoral de este año y exigir la renuncia de Morales. Dimitió un día después. Conozcamos junto a usted el reporte epidemiológico. Usted se informa en Noticias 365. Permítanos una pausa, retornar estaremos con más información. Estás viendo lo más importante del día. Lo que pasa, pasa por Bolivia 365. En Bolivia 365 apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis. Entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora con Ramón Grimald. Por Bolivia 365. El cultivo de coca en Bolivia se incrementó el 10% en comparación a los datos del 2018. ¿Alguien no está haciendo bien su tarea? Hablamos de todo, sin miedo, sin presiones, sin medias tintas, sin compostura. Por Bolivia 365. Cada uno de los bolivianos y bolivianas merecen el derecho a la vida y merecen el derecho a la libertad. La aclaración final, la explicación necesaria, 30 minutos que los dedicamos a la postdata, lo que hay después de los datos. Postdata News, por Bolivia 365. Estamos también frente a una crisis medioambiental. Todo lo que hay que saber de economía en el momento en que está pasando. Nos han presentado el modelo estatista o el modelo neoliberal como una gran novedad. No dejes de ver Economía en Línea con Gonzalo Chávez, por Bolivia 365. El magazine informativo y de opinión de cada tarde, los temas que nos importan en Bolivia, cuando la mañana noticiosa está empezando a calmarse o a agitarse. La mirada de Tufiaré, de lo que pasa y nos pasa. Asuntos centrales, por Bolivia 365. De todo eso, de lo que no se habla en la sobremesa, aquí lo conversamos. Política, sexo, religión, cultura, coyuntura y todo eso que nos gusta y no nos asusta. Con Camila Bedregal y José Luis Durán. Insectos adultos, por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias amigos por continuar con nosotros. Es momento de presentarles las noticias más destacadas en el ámbito internacional en nuestro compacto. La policía francesa detuvo a un hombre sospechoso de haber estado en contacto con el presunto autor del atentado en Niza. Un hombre armado con un cuchillo mató a 3 personas la mañana del jueves dentro de la Basílica de Notre Dame. Entre los fallecidos se encuentra una mujer brasileña. El presunto atacante es un tunecino de 21 años que llegó a Francia hace pocas semanas procedente de Italia. El Producto Interior Bruto de la zona euro registró un crecimiento histórico del 12,7% en el tercer trimestre del año. La economía del bloque comunitario se dispara tras el desplome del anterior trimestre provocado por la pandemia.
No obstante, su PIB es todavía un 4,3% inferior al del mismo periodo del año anterior. Además, Europa se encuentra inmersa de pleno en la segunda ola de la pandemia y numerosos países como Francia, Alemania y España han vuelto a adoptar drásticas restricciones. Estados Unidos registró un nuevo récord de casos de COVID-19 en 24 horas. La primera potencia mundial superó el jueves la barrera de los 90.000 infectados en un solo día. El país sigue siendo el más azotado del mundo y se acerca a los 9 millones de contagios. La crisis sanitaria empeora en Estados Unidos a solo 5 días de las elecciones presidenciales. Mientras Donald Trump insiste en subrayar el buen dato económico del tercer trimestre, el demócrata Joe Biden centra sus ataques al presidente en la gestión de la pandemia. La Asamblea Legislativa de Bolivia recomendó este jueves abrir un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina Yanine Áñez por, entre otros delitos, genocidio y desaparición forzosa de personas. La Cámara Legislativa está controlada por el MAS, el partido del reciente vencedor de las elecciones presidenciales, Luis Arce. La Asamblea también recomendó abrir juicio contra 11 ministros y exministros por los conflictos sociales del año pasado, en los que murieron una treintena de personas. Suben a 61 los cuerpos hallados en fosas clandestinas en la localidad mexicana de Salvatierra, en el estado de Guanajuato. Las excavaciones comenzaron el pasado 20 de octubre y se está procediendo a la identificación de los cuerpos. Colectivos de familiares de desaparecidos temen que la cifra final ascienda a más de 100 asesinatos. Nueva Zelanda votó a favor de aprobar la eutanasia, pero rechazó legalizar la marihuana recreativa. Las autoridades dieron a conocer este viernes los resultados preliminares de sendos referendos realizados el pasado 17 de octubre. Un 65% de los neozelandeses se mostró a favor de la eutanasia voluntaria, mientras que los partidarios de aprobar la marihuana fueron derrotados por una mayoría del 53%. Seguimos hablando del ámbito internacional porque Francia vuelve a un nuevo confinamiento nacional con el fin de evitar la propagación de la COVID-19. Francia inicia este viernes un nuevo confinamiento nacional para intentar frenar el coronavirus. En un discurso a la nación, el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado un confinamiento en todo el territorio nacional. La segunda ola es sin duda más mortífera que la primera, ha declarado el mandatario francés la noche del miércoles. Hace falta dar un frenazo brutal a los contagios para evitar el colapso de los hospitales, ha señalado Macron, antes de detallar que el cierre no afectará a las escuelas, que permanecen abiertas, con la excepción de estudios superiores que se harán vía online. Los bares y restaurantes permanecerán cerrados y se volverá a generalizar el teletrabajo siempre que sea posible. El nuevo confinamiento en Francia, que a falta de más detalles será un poco más ligero que el de la primera oleada en marzo y abril, se prolongará al menos hasta el 1 de diciembre como mínimo. Estas medidas de restricción se anuncian después de que Francia registrara más de 500 fallecidos con COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde abril, y 33.419 nuevas infecciones. Y en el ataque terrorista registrado en la ciudad de Niza, en Francia, una de las fallecidas era una brasileña, en el cual Bolsonaro habla de una cristofobia. Una mujer brasileña fue una de las 3 víctimas del ataque con cuchillo perpetrado el jueves en una iglesia de Niza. Así lo informó el presidente Jair Bolsonaro. Ella estaba ahí rezando. Entró este tipo que detesta a los cristianos. Nosotros hablamos de cristofobia y acuchilló a esa señora allá adentro. Lamentamos la muerte de las 3 personas. Esfaqueou essa senhora lá dentro que veio entrar em óbito brasileiro. Lamenta a morte das 3 pessoas. La mujer de 44 años, residente en Francia, quedó gravemente herida en el ataque en la Basílica de Notre Dame, cometido por un migrante tunecino de 21 años, recién llegado al país. Aunque logró huir a un bar vecino, murió poco después. Esto tiene que ser combatido, no con florcitas, tiene que ser combatido. Las otras 2 víctimas fueron asesinadas dentro de la basílica, una mujer de edad avanzada que fue degollada por el atacante y el sacristán de la basílica, un laico de 45 años.
punto final esta edición de Noticias. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo un lindo viernes y un excelente fin de semana. Permiso.